fuente al beber, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy. Él es mi canción. Bueno es Dios, Dios. Bueno es Dios, Dios. Bueno es Dios, Dios. Y bueno es Dios, Dios. Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad. Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior, el eco en mi vivir. Él es mi canción. Y bueno es Dios, Dios. Bueno es Dios, Dios. Bueno es Dios, Dios. Bueno es Dios, Dios. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. 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 Bueno es Dios, Dios. Bueno es Dios, Dios. Y bueno es Dios, Dios. Bueno es Dios, Dios. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con ustedes. Es una alegría, aunque sea de estar a través de estos medios, porque es tan raro para nosotros poder hablar sin verles a ustedes. Ya dije en el anterior programación que había un hermano que me llamó y me decía, ¿cómo lo extrañamos, pastor? ¿Cómo extrañamos la iglesia? Bueno, es recíproco, nosotros los extrañamos a ustedes. Bueno, no sé cómo decirles felices Pascuas, porque estamos todos encerrados en casa y parece una contradicción. La palabra Pascua tiene que ver con la liberación. Por ejemplo, la Pascua judía tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Estaban bajo la esclavitud de los egipcios y el festejo de la Pascua del pueblo de Israel
era el festejo del día que salieron libres de aquella esclavitud. Y para la cristiandad hoy se festeja la Pascua también, y para nosotros como cristianos la Pascua es el día que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Como dice el apóstol San Pablo, para nosotros la Pascua es Cristo. De todas maneras, ya sea el pueblo judío o el pueblo cristiano, cuando hablamos de Pascua hablamos de liberación, de ser libres del pecado, de la esclavitud. Y desgraciadamente hoy tenemos que estar en casa, encerrados, pero bueno, tal vez nosotros en el físico, en el cuerpo estaremos encerrados, pero en el alma, los que somos cristianos estamos libres. Así que les mando un saludo grande a todos los hermanos que pertenecen a nuestra iglesia, a todos aquellos que nos ven más allá de nuestras fronteras. Sabemos que hay muchos que nos ven de otros países. Les mandamos un gran abrazo desde aquí, de Argentina, con todo el amor, esperando que de alguna manera Dios esté bendiciendo sus vidas. Hoy estamos cambiando de lugar, hemos cambiado el recinto y queremos agradecer el trabajo de los cameraman que hoy han venido a trabajar, el hermano Carlos Guamán, y también el hermano Luciano, que está trabajando muy fuerte allí detrás de cámara. Bueno, para nosotros es una bendición que ellos puedan venir, porque sin ellos no podríamos llegar a ustedes. Y también en este día, hoy domingo, tenemos una mesa de trabajo muy especial. Tenemos dos pastores que para la Iglesia de la Boca ya son conocidos, pero todas aquellas personas que nos están viendo y que no pertenecen a nuestra iglesia, tal vez no le conocen. Los voy a presentar y después vamos a entrar en el tema que hemos preparado para hoy. Con nosotros está el pastor Fernando Blanco, que es diplomado en bachiller de teología del Instituto Bíblico Río de la Plata, coordina unas cuantas células de la Iglesia de la Boca, mucha gente está detrás de él también, y pastor en nuestra iglesia y profesor de institutos bíblicos. En fin, le damos la bienvenida, Pastor Fernando. ¿Qué tal, Pastor José Manuel? Muchas gracias. Bueno, buen día para toda la iglesia que nos está mirando. Y también extender el saludo de la Pascua, que felices Pascuas para todos. Y añadiendo a lo que decía el pastor José Manuel, obviamente que la iglesia se extraña, la forma como la conocíamos hasta ahora, esperando que llegue el momento de juntarnos otra vez, que no sabemos ciertamente cuándo será. Bueno, animamos a todos a que se queden en casa, a que cumplamos con la cuarentena y con las normas sanitarias que nos ayuden a combatir esta pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial. Y bueno, hacer mención también a lo que decía el pastor, que la Pascua se dio en medio de plagas. La Pascua se instituyó por medio de Moisés en Egipto como la última gran plaga que venía sobre los egipcios. Después de esa última plaga, el pueblo fue liberado. Y lo interesante es que las instrucciones de Moisés fueron: quédense en casa, ¿sí? Guárdense y coman el cordero. Y haciendo un paralelismo, tenían que comer un cordero por familia, tenían que comer todo el cordero. Y bueno, como una ilustración espiritual para este tiempo que nos quedamos en casa, sería bueno comer del cordero, estar espiritualmente bien, espiritualmente sanos, buscando la comida espiritual que por estos tiempos es muy necesaria, porque hay mucha gente, como comentaba el otro día en uno de los mensajes, que hay gente que tiene mucha incertidumbre. Incluso les cuento, hay una persona, varias personas, pero una en particular, bueno, me llamó y me dijo: ¿es cierto esto que están hablando? Que
de las señales en el cielo, cómo es, qué dice la Biblia, ¿no? Muy, muy preocupada. Y le dije, bueno, mira, el domingo vamos a tener un programa con los pastores para comentar acerca de estos temas, así que te voy a pasar después el enlace para que lo puedas ver. Así que seguramente va a estar mirando el programa junto a ustedes. Bueno, bienvenido, Pastor Fernando. Es un lujo para nosotros hoy tener a este hombre de Dios aquí en esta charla que vamos a tener. Pero también está con nosotros otro pastor, el reverendo Jorge Torres, diplomado también de bachiller en teología en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Actualmente está cursando ISUM, Instituto de Superación Ministerial, y es pastor de jóvenes en nuestra iglesia, profesor de institutos nocturnos también. Bueno, queremos darle la bienvenida, Pastor Jorge, bienvenido. Gracias, Pastor José. La verdad que estos medios nos ayudan a poder estar conectados, y bueno, esto surgió de una decisión de nuestro pastor de poder tener estas entrevistas, estas charlas juntamente con nuestros pastores. Pero yo creo que estamos viviendo un tiempo donde la iglesia está más viva que nunca, porque a través de estas plataformas, del internet, podemos estar conectados. Y hablaba un poquito con mi esposa y decíamos que hoy hablamos más que nunca con otros que tal vez no nos juntábamos antes. Así que yo creo que este es un medio por el cual hoy nosotros como iglesia, ya sea a través de las células, a través del consejo, de reunirnos como líderes de la iglesia, podemos estar conectados y podemos estar vinculados en esto que es el cuerpo de Cristo. Por eso yo creo que hoy tenemos que, más que nunca, estar unidos y predicando la palabra de Dios, y más en esta fecha, como decía bien nuestro pastor, que hoy para nosotros la Pascua es Cristo, ¿no? Así que hoy yo creo que en estos días también es un lindo motivo para hablar del Señor a las personas. Muchas gracias, José. Al contrario, les damos la bienvenida a estos dos siervos de Dios. Va a ser un privilegio en esta mañana tener una charla con ellos, y que el tema que habíamos anunciado, yo creo que lo anuncié el jueves pasado, lo habíamos anunciado que en esta semana, hoy es el principio de la semana, hoy domingo, íbamos a hablar un poquito sobre el orden mundial que se avecina, y muy especialmente del microchip que tiene que ver con alguna señal que nos ha dado la Biblia, y que hoy queremos de alguna manera tratar este tema. Pero para llegar al tema del microchip, tenemos que ver dos temas más para que no aparezca de golpe esto, porque van a venir algunas preguntas. Entonces, antes de llegar al sistema de la marca del 666, tenemos que hablar de dos temas antes de llegar a este. Una es las señales bíblicas para este último tiempo del cual estamos viviendo. Lo segundo, tendríamos que hablar del rapto, llamado el arrebatamiento de la iglesia, para entender, porque después de estos dos eventos tan importantes, aparecería el gobierno mundial y la idea de la marca del 666, del cual ha sido tan comentado, tan hablado, y que hoy en día se hace muy claro, muy evidente cómo se están dando todas las cosas. Por eso hay una pregunta hoy que el mundo se hace. Voy a usar un poquito de gel, según las ordenanzas de nuestras autoridades. De paso hacemos un poquito de propaganda. Hay una pregunta que se hacen hoy las personas allí afuera, y muy especialmente aquellas que nunca han leído la Biblia, ni que tienen un conocimiento espiritual o religioso.
¿qué es lo que está pasando en el mundo? Hoy casualmente a la mañana me despierto, prendo la televisión y esta pregunta es lo primero que oigo. ¿Qué es lo que está pasando? Y un periodista le decía al otro, esto es algo que lo manda Dios. El otro dice, esto me parece que es más del diablo que de Dios. Había otro que era una persona agnóstica que decía, bueno, esto tiene que ver con lo natural, las cosas se están precipitando así, de acuerdo a la naturaleza. Y entonces, acá hay un descontrol en las ideas, porque los científicos, los médicos, los políticos, los religiosos, pareciera que nadie se pone de acuerdo y que cada uno tiene su parecer. Pero tenemos que pensar en esto, que todo el mundo está pensando en el orden, digamos, el economista está pensando en la economía, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en el futuro. Los políticos están luchando de cómo va a seguir todo esto en lo social, en lo político, pero son muy pocas personas que van a ver la agenda de Dios. Nosotros estamos acá para hablar de la agenda de Dios. Así como en los programas anteriores hemos hablado de que Dios tiene todo bajo control. En la Biblia hay una agenda de Dios. Y entonces vamos a tratar de entrar en este tema, porque muy especialmente los que han estado siguiendo los medios habrán escuchado que el Papa hace poquito, pero muy poquitos días, dijo, después que termine esta cuarentena, después que pase todo esto del coronavirus, urgentemente tenemos que entrar en el nuevo orden económico mundial. Quiero decirles a los amados hermanos que nos miran y los amigos que esta es una señal. Justamente de las señales es que queremos hablar. Y para entrar a hablar de las señales, y aprovechando que están nuestros pastores acá que nos pueden ayudar sobre el tema, vamos a leer la palabra de Dios para ver qué dijo Jesús a sus discípulos sobre las señales. Porque un día, dice la Biblia, se juntaron los discípulos y le preguntaron al Señor, Señor, dinos cuáles serán las señales de la venida tuya o el fin de todas las cosas. ¿Qué señales habrá para que nosotros sepamos que estamos llegando al fin de todas las cosas? Entonces, para los creyentes que están del otro lado de la pantalla, yo quiero que usted vaya al libro de San Lucas. Me imagino que allí en su casa tiene una Biblia. Y los que no tienen Biblia y que están escuchando, le vamos a leer la palabra. Si usted tiene a alguien ahí que tenga Biblia, nos puede seguir. En San Lucas, capítulo 21, versículo 7, es aquí donde los discípulos le preguntan al Señor Jesús sobre las señales del fin, y entonces, después de leer la palabra, entramos en este tema. Dice así, San Lucas capítulo 21, versículo 7, vamos a ir hasta el 13 más o menos, dice, y preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres, pestes, y habrá terror
y grandes señales en el cielo. Hasta ahí vamos a leer porque aquí está hablando justamente de las señales. Preste atención. Acá dice el Señor en el versículo 10, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y habrá pestes o pestilencias, y habrá terror después de las pestes, y grandes señales en el cielo. Es como si estuviéramos mirando la crónica de hoy. Pero bueno, yo quiero darle lugar a los pastores que hablen un poquito. ¿Qué le parece, Pastor Fernando, sobre estas señales? Bueno, pastor, yo creo que evidentemente siempre hubo guerras, siempre hubo hambre, pero el Señor nos habla de que tenemos que aprender de la higuera, como una ilustración, de que uno cuando ve la higuera que da frutos en el verano ya sabe que enseguida está por florecer o por dar frutos. Y creo que estos tiempos nos hacen ver que todas las cosas se están dando en el mismo momento. Y bueno, hay mucha gente que esto le da temor. Una es a mi hija Lucía, que cuando hablamos de estas cosas se pone triste. No las podemos hablar en la mesa en casa. Y bueno, hay mucha gente que le da temor hablar de estas cosas. Pero creo que muy por el contrario, esto que estamos conversando hoy tan interesante en esta mañana, nos tiene que dar gozo, porque la Biblia se cumple. Lo que está escrito finalmente se termina cumpliendo. Y quiero que reflexionemos simplemente en el hecho de que muchas cosas se están dando a la vez. Y creo que hoy el mundo tiene un consenso de la necesidad de un nuevo orden económico y mundial, como decía nuestro pastor. Creo que para que eso se dé, primeramente tiene que haber un gran consenso, porque nadie podría erigirse por líder si no hay una unidad y el claro consenso de que es necesario. Y usted fíjese como lo que citaba el Papa, está citando esto, los principales líderes del mundo, Trump, presidente de Estados Unidos, Xi Jinping en China, Putin en Rusia, todos los líderes del mundo están consensuando en la necesidad de que el sistema tal cual lo conocimos hasta ahora no da para más, que necesitamos otra cosa. Todavía no dicen qué, pero todos coincidimos en que es necesario un cambio. Y esto es lo que va a ser el escenario para la llegada justamente de lo que Jesús nos advirtió, que fue la manifestación de este nuevo orden mundial, por supuesto, el humanismo tratando de salvar a la humanidad, ¿no? Obviamente ya sabemos influenciados por qué, pero bueno, estas cosas se están cumpliendo y Dios, que es sabio y conoce los tiempos, no nos dice a nosotros cuándo va a ser. Nosotros no podemos decir va a ser mañana, va a ser pasado, la semana que viene. Simplemente el Señor nos dijo, bueno, cuando empiecen a suceder estas cosas, estemos atentos porque son las cosas que se avecinan y que nos hacen ver, y creo que todos los que nos están mirando, cuando prendemos la televisión, cuando escuchamos los informativos, leemos los diarios, sea el canal que usemos para informarnos, nos damos cuenta que esto es así, que los líderes del mundo están coincidiendo, es que es necesario otro sistema. Y ese sistema, lamentablemente, va a ser el controlar a todos, ¿no? Bueno, no me quiero explayar mucho yo, que me gusta hablar, pero lo que quiero decir es simplemente tengamos por gozo, hermanos, todos aquellos que sabemos que nuestra redención está cerca. Y aquellos que por ahí conocen de esta palabra, han escuchado, porque
que alguna vez le han dicho, han leído en la Biblia, esto que leía el pastor en Lucas, está escrito de hace mucho tiempo, que se vuelvan a Dios, que se agarren del Señor, que busquen alimento espiritual, porque es un tiempo de prepararnos para recibir al Señor y lo que se viene, ¿verdad? Pastor Jorge. Sí, bueno, destacando un poquito lo que decía el pastor José, que bueno, que el mundo se pregunta, o la humanidad se pregunta, ¿dónde está Dios, ¿no? En todo esto. Yo creo que Dios también se debe preguntar, ¿dónde estoy yo en cada uno de las personas o en la humanidad? Porque vemos que tomamos recomendaciones, se activan todos planes de emergencia, pero en ningún caso se habla de Dios. Como gobierno, como Estado, no se habla de la búsqueda de Dios, que en este tiempo se pueda tener un tiempo de oración por la humanidad. Esas cosas no se hablan de parte de la humanidad, sí de la iglesia, porque la iglesia sabe y conoce la agenda de Dios que está en la Biblia. Y yo quiero destacar en estas señales que decía el pastor José Manuel, que en el mismo capítulo habla que esto va a suceder, ¿no? Cuando estas cosas sucedan, en el versículo 28, dice que pónganse de pie, le está hablando a la iglesia, y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Y como otra señal, dice que en el capítulo 24, versículo 14 de Mateo, dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces, dice, vendrá el fin. O sea que como noticia también es la de predicar el Evangelio. Y yo creo que en este tiempo, más que nunca, hoy se está hablando de Dios de parte de la iglesia a la humanidad como nunca antes, ¿no? Tengo entendido, pastor Jorge, que fue navegante en un tiempo y estaba mirando en el noticiero que había un barco que ahora lo han dejado acercarse después de no sé cuántos días, porque no lo dejaban acercar porque había una persona en el barco que tenía coronavirus o los síntomas de coronavirus. Aparentemente, después de una gran investigación de los médicos, abordaron el barco, revisaron toda la tripulación. Parece ser que no era coronavirus y entonces permitieron al barco acercarse y venir a tierra. Pero yo estaba pensando, ya que tenemos acá un ex marinero, el pastor Jorge, ¿cómo se siente una persona en un barco cuando está en medio de una tormenta? Porque esto, aunque no es una tormenta de que se mueve el barco, que las olas golpean, ¿cuál es el sentir de una tripulación de un barco cuando no pueden llegar a la costa? Ahora, esta es una tormenta que va por dentro. Acá el enemigo está adentro, porque ¿cómo se sienten? Más entiendo que los camarotes son chiquitos. Tal vez nos podés contar algo, Jorge. Sí, yo conocí al Señor ya hace muchos años, en mi adolescencia, y me tocó navegar justamente en medio de un temporal, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que eso marcó un poco mi vida y el hecho de luego dedicarme al Señor con todo mi tiempo, digamos. Pero recuerdo justamente, Pastor José, que una vez estuvimos en un temporal, ¿no? El capitán de pesca, por un barco de pesca, él anunció que se venía un mal tiempo, ¿no? Por el barómetro, por los aparatos que miden la presión. Y recuerdo que navegamos hacia la costa, pero nos encontró la tormenta, ¿no? Y en ese instante el barco ya deja de tener la misma velocidad de navegación y reduce mucho, porque tiene que soportar la tormenta solamente,
Y me acuerdo justamente que yo dormía en un camarote detrás de la timonera del barco. Y escuché al capitán, yo ya conociendo al Señor, él dice que realmente estamos en peligro, ¿no? Era una noche justamente y estábamos en medio de temporada. Y recuerdo que abrí mi Biblia en ese lugar, en ese camarote, que solamente había una pucheta, ¿no? Yo estaba como conductor naval y leí en el texto de cuando Pedro estaba en medio de la tormenta y tenía que comparecer ante Roma, ¿no? Ante el César. Y leí ese texto, leí ese capítulo y así me dormí, ¿no? Esa noche. Al otro día, cuando despierto, ya estábamos en bonanza, con un mar tranquilo. Y la primera palabra que escucho del capitán fue que dijo que solamente Dios nos pudo haber sacado de este lugar. Pero realmente vivir una tormenta, ¿no? Es una situación bastante compleja, ¿no? Porque uno no tiene la seguridad de estar a salvo, no sabe lo que va a suceder y es como que uno se entrega a lo que viene, a las mareas, al viento. Pero yo justamente hablé esto hace poquito a los jóvenes y les decía que esa no tiene que ser nuestra actitud como hijos de Dios. No estar a la deriva, no estar sin rumbo, sino que teniendo la certeza de que uno con Dios se encuentra seguro, ¿no? Parado en la roca, que es Cristo. Y así como ese tripulante, llamémosle, en esa tormenta, tuvo la paz de Dios y vio que Dios, realmente fue por Dios que uno está a salvo, ¿no? Yo creo que hoy también nosotros como cristianos podemos recurrir a Dios y tener esa fe y esa paz que solamente Dios nos puede dar. La verdad, es lindo escuchar de alguien que ha tenido la experiencia, ¿verdad? Yo puedo ver los barcos de afuera, pero acá tenemos uno que estuvo adentro. Bueno, si lo comparamos con la situación del mundo, como algunos están diciendo, estamos todos en el mismo barco. Acá tenemos que estar unidos porque estamos todos en el mismo barco. Yo quiero decirle a las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, que eso no es real. No todos estamos en el mismo barco. Si bien es cierto que los creyentes están en el mundo, la Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y que en algún momento de la historia habría señales manifestando que el pueblo de Dios iba a ser sacado del mundo. Y una de las señales, justamente, la hemos leído en la Biblia, habla de pestilencias. En este momento el mundo está pasando una pestilencia bastante grande, bastante dificultosa, pero también habla de hambres. Y los sociólogos, y aún también los políticos, los que dan los informativos por la televisión, nos están hablando de un futuro bastante problemático. Están hablando que acá en la Argentina tenemos 4 millones de pobres y que esto se va a incrementar. Y están hablando de otras partes del mundo, que muchísima gente que ya no tiene para comer. La Biblia habla de hambres, habla de pestes, de hambres, y lo que está diciendo hoy en día la gente que está estudiando, los sociólogos, es que si no hacemos algo con la economía va a haber hambres. Bueno, estas son las señales del fin. Usted me puede decir, si me está escuchando, bueno, hambres hubo en todo tiempo, en la época del 30 hubo un hambre terrible, mis abuelos me lo contaron o mi papá me lo contó, pero no como ahora. Hubo terremotos, pero no como ahora. Los terremotos, la magnitud de los terremotos, la magnitud de los maremotos en distintos lugares. Es como que la tierra misma está siendo sacudida. Y mire, vamos a aprovechar que estamos acá con los pastores. Hay algunas señales más en el capítulo 21 que estábamos leyendo de San Lucas. Versículo 20, por ejemplo, habla de Jerusalén. Es una de las señales. Dice, pero cuando veáis
o cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Nunca como ahora el pueblo judío ha estado en guerra como ahora, ha estado cercado como ahora. La Biblia está hablando de que cuando veamos que Jerusalén está rodeado de enemigos, es una de las señales del fin. Mire, el versículo 32 del mismo capítulo de la Biblia, para los hermanos que me están siguiendo, el versículo 32 dice: de cierto, esto lo dice Jesús, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de que la generación que viera estas señales, las señales que estaba hablando el hermano Fernando, el pastor Fernando y también el pastor Jorge, son las señales que estamos viendo en este momento. La generación que viera estas señales tiene que saber que es la última generación, porque después va a haber un cambio aquí en la tierra y la iglesia va a desaparecer, que este es el tema que vamos a seguir hablando dentro de un ratito. Pero miren el consejo que da la Biblia para los creyentes. Versículo 36. Versículo 36, hay un consejo ahí. Dice a los creyentes: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Quiere decir, el Señor Jesús nos está anticipando acá. Hace más de 2000 años que el Señor habló de esto y que le dijo a la iglesia: cuando veáis la generación que vea estas señales, pónganse a orar, levanten las cabezas para arriba, porque la redención está cerca. Pero oren, clamen para que sean dignos de ser llevados, sacados de esta situación que viene al mundo. No hemos leído todas las señales, hemos leído algunas que es justamente lo que estamos viviendo hoy. Pero, estimados amigos y creyentes que están del otro lado de cámara, queremos decirles que tenemos que estar alerta sobre este tema, porque el Señor está a las puertas para venir a buscar a la iglesia. Y una de las cosas que dice, que le hemos leído acá, de las pestes, del hambre que va a venir, de los problemas que van a venir a la tierra, no se comparan con lo que va a venir después de esto. Esto, dice Jesús, son principios de dolores. Estas son señales para los creyentes y atención para los que no creen en Dios. No sé si los que me están siguiendo se están dando cuenta de esto, pero si usted se está preguntando, ¿esto lo mandó Dios? Yo quiero decirle que Dios nos ama, pero no ama al pecado, ama al pecador. Y justamente el Señor Jesucristo vino desde el cielo para morir y pagar la culpa del castigo que tenía que venir sobre la humanidad. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan en la desesperación que iba a venir al mundo, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Quiere decir que para el creyente, esto que está viniendo al mundo y lo que va a venir, para nosotros no es. Para nosotros Dios mostró una salida, y la salida es para todo aquel que Él cree. No sé qué opina, Pastor Fernando, pero tal vez puede agregar algo de lo que estoy diciendo. Bueno, es muy interesante lo que estamos diciendo, en el sentido que hoy el mundo se pregunta la relación que hay entre el hambre y la peste, porque justamente lo que está sucediendo es que al haber peste, las empresas,
negocios, la economía tal como la conocíamos a este momento, deja de producir, se paraliza. Y al paralizarse la economía, mucha gente lamentablemente se ve afectada, entre ellos muchos de los que nos están mirando. Esas son las cosas que hoy están viniendo. Y justamente, si uno se pone a reflexionar, es que de lo que va a venir justamente puede surgir porque la economía se va a ver muy afectada. ¿Y cómo salen los países de las crisis económicas? Y lo que estamos viendo hoy en la Argentina, emitiendo dinero. Yo quería poner un poquito lo que el pastor citó bíblicamente, yo quería poner un poquito el aspecto informativo, que lo podemos buscar en internet y está a mano. Estados Unidos aprobó un paquete de muchísimo dinero para hacer frente a la pandemia. Esto es lo que los economistas llaman la expansión fiscal. La Argentina lo mismo, están emitiendo dinero porque no tienen producción económica, o sea, nosotros como ciudadanos no pagamos tantos impuestos porque no producimos, entonces los gobiernos no tienen de dónde financiarse y por lo cual hacen emisión de dinero. Ahora, ¿qué sucede con eso? Si las empresas no producen, las empresas no pueden sostener la estructura económica como la conocíamos hasta ahora, entonces justamente se produce lo que dice la Biblia. Va a haber una gran necesidad, va a haber gran desempleo, va a haber hambre, va a haber gente buscando por trabajo, y esto es lo que justamente me gustaría que miremos y reflexionemos sobre este punto, siempre teniendo en cuenta que finalmente a nosotros el Señor nos va a ayudar, que no tengamos temor porque Dios nos va a sostener. Obviamente nosotros como iglesia también estamos orando y dándole gracias a Dios para poder sostener en este tiempo los gastos y las cosas que tenemos, esperando que Dios nos ayude en todas las cosas. Pero creo que la economía y la salud están íntimamente ligadas, ¿verdad? El hambre, la peste, todo esto es, por eso Jesús lo citó junto, es parte de la misma cosa. Las guerras, hoy hay gente que pensaba que, bueno, va a venir un misil nuclear, y yo no creo que esto sea así. Justamente creo más que al ser un virus respiratorio, esto que estamos viviendo, y lo hace muy contagioso, a diferencia de otros virus, ¿no? Este virus es muy contagioso y se propaga rápidamente, lo que hace que sea un contagio masivo y todo lo que estamos escuchando. Entonces, justamente Jesús citó la economía y la salud juntas, hambre y guerras, porque no se puede producir, no sabemos cómo controlarlo. Por eso nos queda, como decía el pastor Jorge, ir a la palabra, confiar en el que el Señor nos va a ayudar más que nunca, y saber que nuestros tiempos están cerca, se aceleran los tiempos. Así que estamos, como decía el pastor, velando y buscando al Señor en este tiempo, ¿verdad? Pastor Jorge, ¿quiere decir algo antes que cerremos el primer bloque? Sí, cerrando un poquito la idea, que vemos las señales de la palabra de Dios sobre estos días, pero también como iglesia o como creyentes que tenemos la fe puesta en Dios, yo quiero destacar la actitud de Pablo, ¿no? Porque él en medio de un caos, de un problema muy grande, que era que una embarcación se hundía, él dice, se para en medio de esa tripulación y dice: anoche estuvo conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Y dice, me ha concedido la tripulación, así que no teman, porque ninguno va a perecer. Estas son palabras de un hombre de Dios que en medio de un caos habla a una tripulación que ha perdido la esperanza. Entonces, entendemos por la palabra de Dios que este hombre se sostenía de tres verdades, ¿no? Que es primero la presencia de Dios, que Dios está con nosotros, las promesas de Dios que no cambian y los propósitos de Dios. Y este propósito yo entiendo que hoy para la iglesia es puntual, ¿no? Como hombres de fe, hombres y mujeres de fe,
Hoy tenemos un propósito que es llevar el Evangelio y esta palabra de paz a la humanidad. Bueno, queremos agradecerle a los pastores, pero los vamos a comprometer para que puedan venir el martes. Así seguimos el tema. Pero quiero decirles a ustedes que están del otro lado de cámara, tal vez hay personas que nos están viendo que nunca recibieron a Cristo en su corazón, que tampoco saben cómo hacerlo, que quisieran tener la certeza que tenemos nosotros, de hablar como hablamos nosotros, que tal vez por las circunstancias que está viviendo el mundo, no quiero decir que ha entrado en pánico, pero que está preocupado y que no le ve salida a esto y que está lleno de preguntas sobre qué va a pasar en el futuro. Pero yo quiero decirles que mientras el mundo se prepara para una economía global, mientras el mundo se prepara para tener una iglesia universal, mientras el mundo se prepara para un gobierno mundial, yo quiero decir que en la agenda de Dios está todo previsto. El gobierno de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es la única que permanece para la hora que pasa. Los pueblos cambian, los gobiernos cambian, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Cristo también, porque Él es el eterno, el creador del cielo y de la tierra. Así que yo quiero, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, que estoy seguro que está tocando su corazón, guiarle en una oración. Si usted quiere invitar a Jesús a entrar en su vida para que Él sea su Salvador, no solamente para un día presentarlo delante de Dios, sino para sacarlo de la ola que viene para el mundo, de las circunstancias calamitosas que vienen para el mundo. Si usted quiere ser salvo, quiere ser llevado por Dios, entonces quiero invitarle que usted repita conmigo esta oración. No necesariamente usted tiene que cerrar los ojos, ni encerrarse, pero si repite esta oración y lo hace de corazón, su vida cambiará. Diga conmigo: Padre eterno, en esta mañana, en este momento, yo quiero entregar mi vida en tus manos. Me arrepiento de todos mis errores, de todos mis pecados, y quiero, Señor, recibir a Cristo como mi Salvador. Así tal cual lo estamos oyendo por los predicadores. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Y quiero que Él sea el dueño de mi vida. Ya estoy cansado de que yo sea el que maneje mi vida. Quiero que ahora Cristo sea el que maneje mi vida. Me entrego a ti. Recíbeme en tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado amigo, si lo ha hecho con fe, mañana usted va a notar un cambio en su vida. Y día a día va a ser mayor. Y al pueblo de Dios que me mira del otro lado de cámara, los esperamos el martes para seguir sobre este tema. Que Dios los bendiga en esta hora y la fuerza del gozo de Dios está en sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús.